Una tercera fuente que también se citaba era inglesa y no surgía de textos judeofóbicos, sino de una travesura literaria. En un párrafo de Coningsby, la novela de Benjamín Disraeli que fue publicada en 1844, el rico y aristocrático judío Sidonia refiere cómo durante sus travesías por Europa en busca de un préstamo, comprobaba que en cada país el ministro al que entrevistaba era indefectiblemente judío. Concluye con el siguiente comentario. Ya ves entonces, mi querido Coningsby, que el mundo está gobernado por personajes muy diferentes de los que imaginan quienes no están detrás del escenario. Y esto había salido de la pluma de un judío que llegó a ser primer ministro de Inglaterra. Cabe aclarar que quienes lo citaban para demostrar el poder de los judíos omitían el hecho de que los varios ministros mencionados en la novela no eran judíos. El mito del dominio judío mundial reaparece. Hacia 1850, muchos diarios alemanes buscaban misteriosas raíces a la revolución de 1848. En la novela Biarritz de Goethe hay un capítulo que se llama En el cementerio judío de Praga, en donde se refiere a una reunión secreta nocturna durante la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, en la que los delegados de las 12 tribus de Israel planeaban una vez por siglo la toma del planeta. Otra publicación en alemán, que por 1875 ya iba por la 7ª edición, fue La conquista del mundo por los judíos, de un tal Millinger. Allí se señalaba como el fuente del mal a la Alliance Israélite Universelle, que aunque había sido fundada en 1860, se la presentaba tan antigua como los judíos mismos, y se auguraba lo siguiente: en un mundo sin judíos, las guerras serán menos frecuentes, porque nadie lanzará una nación contra la otra. Cesarán el odio entre las clases y las revoluciones, porque los únicos capitales serán nacionales que jamás explotan a nadie. Tendremos ante nosotros la edad de oro, el ideal de progreso en sí. Arrojad a los judíos al África. Viva el principio de las nacionalidades y de las razas. La Alianza Israelita Universal solo puede ser destruida mediante el exterminio total de la raza judía. 1875. Como varios señalaban el centro de la confabulación en la Alliance de París, allí fue donde la Ojrana instaló al agente Ogerievsky con el objeto de documentar las siniestras actividades judías. El ministro Peter Stolypin descartó varias propuestas por propaganda inadmisible para el gobierno. Pero finalmente fue aceptado un panfleto del místico Sergei Nilus, escrito en el año 1902. El libro supuestamente contenía los verdaderos protocolos del congreso efectuado en Viena un lustro antes, que era el primer congreso sionista mundial, 1897. Que supuestamente este congreso había fingido el objetivo de establecer un hogar nacional para los judíos, pero en realidad había sido convocado para un plan de dominación mundial. Y aquí aparecían los protocolos de los sabios de Sión. Rabinos y líderes explicaban sin vueltas cómo conquistarían el mundo con su sed de sangre, maquinaciones y ansias de poder. Durante los primeros 15 años los protocolos tuvieron muy poca influencia. Pero su suerte cambió cuando salió publicado un artículo en el Morning Post, el diario de Londres, el día 7 de agosto de 1917. En ese artículo se sugería la existencia de un gobierno secreto judío internacional. Los rusos decidieron enviar copias de los protocolos a numerosos diarios europeos para corroborar esta hipótesis. El éxito de la patraña no tuvo precedentes. Millones de ejemplares se vendieron en más de 20 idiomas. En Estados Unidos su gran mentor fue el magnate del automóvil, Henry Ford, quien durante los años 20 difundió esta mentira en su diario The Dearborn Independent. También
En Londres, The Spectator requirió en 1920 que se designara una comisión real para revisar si existía o no una confabulación judía internacional para destruir el cristianismo. Si se probara su existencia, se justificará nuestra cautela para admitir judíos a la ciudadanía. Debemos arrastrar a los conspiradores a la luz y mostrarle al mundo cuán malvada es esta plaga social. Todo esto suena parecido al Sínodo de Conversos del año 1235. ¿Beben los judíos de sangre cristiana? ¿Nos dominan secretamente? La comisión real nunca fue erigida. Gracias a que un corresponsal del diario The Times, Philip Graves, descubrió casualmente la novela en base de la cual se habían fraguado los protocolos. Era una sátira contra Napoleón III, escrita medio siglo antes, en el año 1865. Se llamaba Diálogos en el infierno. El autor era Maurice Joly. En ella los franceses, no los judíos, acumulaban poder. De 2.560 renglones que tiene la novela original, 1.040 habían sido copiados literalmente por Nilus, palabra por palabra. El fraude había sido desenmascarado. El editorial del Times del 18 de agosto de 1921, sí, fue una resonante admisión del macabro error. Los protocolos de los sabios de Sion eran falsos. La conspiración judía mundial era un nuevo mito judiofóbico. Pero tal como sucedió con el libelo de sangre o con el caso Dreyfus, el hecho de que la patraña fuera racionalmente desenmascarada no disminuyó el odio. Los protocolos siguieron difundiéndose, creyéndose como ninguna obra anterior. Aún en la década del 90, de 1990, salía en primera página del diario Sovetskaya Rossiya una serie de artículos del metropolitano ortodoxo ruso de Petersburgo, Ioann, en donde denunciaba los protocolos como un complot judío del que Rusia era el primer blanco. Entonces la apertura de Alejandro II fue otra vez el déjà vu. Nos hace recordar las esperanzas que despertara el iluminismo después de siglos de judiofobia cristiana. ¿Qué vemos ahora en el horizonte? Parece nuevamente la salvación de los judíos de los mitos acumulados, de la discriminación y el desprecio, de las mentiras y las leyendas. Es la Rusia del siglo XX, en cuyo aire flotan racionalismo y socialismo, en la que los revolucionarios que luchan por la igualdad se mofan de las supersticiones del pasado y planifican la religión de la razón en el mundo de confraternidad. La revolución bolchevique pondría fin a la discriminación y la violencia de los zares. Pero, oh sorpresa, muchos de sus portaestandartes mostraron ser ellos mismos judeófobos. Y aquí la segunda gran frustración de la modernidad para los judíos. Entre ellos, los teóricos del anarquismo parecían propugnar la destrucción del viejo régimen entero, salvo de la judeofobia. Así escribía en 1847 el francés Pierre Proudhon acerca de los judíos. Esta raza lo envenena todo al entrometerse por doquier. Exigid su expulsión de Francia, a excepción de los hombres casados con mujeres francesas. Prohibid las sinagogas, no los admitáis en ningún empleo, procurad la abolición final de esta secta. El judío es el enemigo de la raza humana. Uno debe devolver esta raza al Asia o exterminarla. Por fuego o expulsión, el judío debe desaparecer. Lo que los pueblos de la Edad Media detestaban por instinto, yo detesto por reflexión y de modo irrevocable. El principal teórico de la revolución, Carlos Marx, nació judío y fue bautizado a los 6 años por su padre Hirschel, quien era hijo, yerno y hermano de rabinos. Hirschel, descendiente de sabios talmúdicos, cambió su nombre por Heinrich y se hizo protestante cuando un edicto prusiano de 1817 prohibió a los judíos ejercer la abogacía. Fue uno de los miles a los que ya nos hemos referido
quienes se convirtieron al cristianismo con la reversión post-napoleónica de la emancipación. El primer libro de Marx se llamó La cuestión judía, de 1844. Y fue una respuesta al libro homónimo de Bruno Bauer que ya hemos comentado. Bauer condicionaba la emancipación de los judíos a que éstos abjuraran de su religión. Para Marx, por el contrario, la apostasía no era suficiente. La única manera de eliminar la religión era la eliminación del Estado. A los efectos de ver qué es el judaísmo, había que concentrarse en la práctica y no en la teoría. Y escribe así: la nacionalidad quimérica del judío es la del comerciante. La base secular del judaísmo es la necesidad práctica, el interés propio. ¿Cuál es el culto mundano del judío? El chalaneo. ¿Cuál es su dios mundano? El dinero. La sociedad burguesa crea continuamente judíos. La emancipación del chalaneo y del dinero y consecuentemente del judaísmo real será la autoemancipación de nuestra era. Por todo ello, era inútil hablar de emancipación. La sociedad burguesa era enteramente judía porque estaba sometida al dinero. La emancipación humana era, en el libro de Marx, un sinónimo de la abolición del judaísmo. Aquí hemos trazado dos contrastes. Por un lado, el del enciclopedismo con el contexto medieval del que provenía. Otro, el del socialismo con su telón de fondo zarista. La pregunta es, ¿por qué estos dos movimientos, que se postulaban como voceros del racionalismo y la confraternidad, estuvieron infestados de la judeofobia que caracterizaba el viejo orden? Aparentemente las sociedades europeas estaban tan saturadas por siglos de odio antijudío que fueron incapaces de producir un iluminismo o un socialismo libres del mal. En un abarcador estudio, el historiador Zosa Zaikovsky no pudo encontrar una sola palabra en defensa de los judíos en la literatura socialista francesa entre 1820 y 1920, aun cuando la mitad de ese lapso estuvo repleta de 600 pogroms. Como ejemplos de la judeofobia izquierdista en Francia, hemos mencionado a Toussenel, Fourier, Proudhon. Saint-Simon fue la notable excepción. Y en cuanto a Marx, a partir de sus escritos y biografía, podemos reflexionar acerca de 4 aspectos de la judeofobia. A. Los judeófobos inflan la importancia de los judíos de los que disgustan y enfatizan su judeidad aun cuando sea virtualmente inexistente. Así, para los nazis, el comunismo era una ideología judía. Dentro de la izquierda, el anarquista Mijail Bakunin, quien consideraba a los judíos una nación de explotadores, llamaba a Marx un Moisés moderno. Por el contrario, cuando hay judíos importantes que defienden su causa, los judeófobos se esmeran en empañar su judeidad. Así, el origen judío de Marx fue soslayado por los regímenes comunistas. B. Como los judíos eran acusados desde los dos flancos del espectro político con argumentos contradictorios, no tenían ninguna posibilidad de salir airosos de la acusación. Cuando se los acusa a un mismo tiempo de ser avaros y ostentosos, o entrometidos y muy cerrados. A pesar de su sufrimiento bajo los estados cristianos, los judíos fueron ulteriormente vistos por muchos librepensadores como el germen del cristianismo. Del mismo modo, la judeofobia de Marx y los marxistas no disuadió a los judeófobos anticomunistas de acusar a los judíos de haber creado el marxismo. Por esta razón, durante la guerra civil que siguió a la revolución bolchevique, las bandas de combatientes anticomunistas en Ucrania asesinaron a 50.000 civiles judíos que allí residían. C. Otro rasgo típicamente judeofóbico de Marx fue pasar por alto tanto el sufrimiento de los judíos como la existencia del odio antijudío en su época. Su antagonismo hacia los judíos se expresó en sus ensayos y en correspondencia privada. Nunca tuvo una palabra de solidaridad para las víctimas de los pogroms,
cuya inmigración a Londres comenzó justamente mientras Marx vivía allí. Este humanismo selectivo es una característica de los judeófobos de izquierda, judíos y no judíos por igual. En 1891, la reunión de la Segunda Internacional Socialista en Bruselas, que incluía a muchos delegados judíos, rechazó una moción de condena a la creciente judeofobia. Cuando queramos desenmascarar tendencias judeofóbicas, debemos preguntar al sospechoso si en su opinión la judeofobia existe realmente. Una respuesta negativa sería muy elocuente. D. Marx ejemplifica además de todo esto un fenómeno que exacerba la judeofobia, el que dio a llamarse judío a judaico. Este es el título del libro de Isaac Deutscher, publicado en 1968, un año después de la muerte del autor. The Non-Jewish Jew, el judío a judaico. Es un revolucionario radical que, aunque no tiene conexión alguna con el judaísmo, es percibido como el judío por la sociedad que él aspira a destruir. El judío a judaico simpatiza con todo perseguido, siempre y cuando no sea judío. Así lo definía una carta de Rosa Luxemburgo. ¿Para qué vienes a mí con tus penas judías? Me siento cerca de las desdichadas víctimas de las plantaciones de caucho en Putumayo o de los negros del África con cuyos cuerpos los europeos juegan a la pelota. No tengo en mi corazón un rincón reservado para el gueto. Me siento en mi hogar en todo el mundo donde quiera que haya nubes y pájaros y lágrimas humanas. En retrospectiva, esos judíos del gueto en 1916 habrían gustosamente cambiado su destino con los trabajadores brasileños o africanos. Pero como lo dijera Irving Howe, aún en el más cálido de los corazones hay un lugar frío para los judíos.